libertad, Señor, sobre nosotros, sobre los pequeños, Señor, sobre los ancianos. Que venga libertad, Señor, para que podamos atender tu palabra este día y podamos, Señor, rendir ese fruto en nuestras vidas que tú siempre esperas de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos esta tarde, Señor. Amén. Amén. Buenas tardes, hermano. Busque un lugar, siéntese y vaya rápidamente al primer libro de Samuel, que es donde estamos leyendo y tenemos nuestra meditación en primera de Samuel. Le damos gracias a Dios que ya llegó César con Jare. Bueno, hermanos, el capítulo 3, hermano, va a tratar del llamado de parte de Dios a Samuel y vamos a leer para comenzar esta tarde en este capítulo 3 donde nos hemos quedado. Vamos a leer primeramente el verso 1 y vamos a ir comentando porque cada cosa que está ahí tiene una revelación para nuestras vidas el día de hoy. Capítulo 3 del primer libro de Samuel, verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ok, eso es sorprendente que lo diga la Escritura, hermanos. Así que quiero comenzar diciéndole, mire, hermanos, lo remarca muy claro, porque hay dos cosas bien importantes que usted y yo tenemos que tener claras. Una, que Dios hable a las personas es lo más normal y es lo mejor que nos pasa. Que Dios hable es normal a las personas. Por eso la Biblia recalca aquí que en aquellos días estaba aconteciendo algo que no es normal, que Dios no hablara y que no mandara ningún mensaje, ninguna visión a través de nadie. Era muy poco, muy raro que alguien recibiera un mensaje de parte de Dios. Por eso es lo primero que tenemos que destacar, que cuando la Biblia marca que en aquellos tiempos Dios casi no hablaba a las personas o a los israelitas, a su pueblo, a sus siervos, y que tampoco era tan común que tuvieran visiones. Y usted y yo sabemos por qué o el motivo por qué estaba pasando eso. Y con esto también, hermano, una de nuestras primeras notas del capítulo 3 será, hermanos, son tiempos de mucho desorden, lo estamos leyendo incluso en el lugar de reunión, en el tabernáculo de reunión, el sacerdote oficial y sus hijos no están bien, que digamos. Las cosas no están bien en Israel. El mismo sacerdote está permitiendo mucho desorden, empezando por su casa, y sus hijos están cometiendo mucha clase de pecados. ¿Se acuerda lo que leímos en el capítulo 2? Pero eso no solo era en el templo. Dice la Escritura, hermanos, que con respecto a las ofrendas, los hombres mismos ya comenzaban a menospreciar las ofrendas. ¿Por qué? Porque los hijos de Eli abusaban de este asunto sagrado que Dios había puesto. Eso ocasionó que el mismo pueblo también se permitiera mucho desorden. Pero no sé si usted leyó con anticipación que yo le había dicho que el libro de Samuel está hablando del gobierno y el reinado de Dios sobre Israel está entre los jueces y los reyes. Un periodo bastante complicado. Pero dice el libro de los jueces, hermano, que en aquellos días de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto deja ver, hermanos, que en general el pueblo está en un estado de rebeldía, de desobediencia, de desorden y juntamente con eso de pecado. Comenzando desde el sacerdote, sus hijos y todo el pueblo. Cuando había un juez, se portaban bien, pero en cuanto moría el juez, dice el libro de los jueces, Israel hacía las cosas que no le agradaban a Dios. Y eso era repetitivo. Cuando lea el libro de los jueces, se va a dar cuenta que es una película que se repetía. Pero usted me dirá, pastor, entre los jueces y los reyes, no solo está Samuel, está Ruth. ¿Sí sabían, no? Jueces, luego ¿qué libro sigue? Ruth, y luego Primera de Samuel. Claro, no lo estoy diciendo por equivocación, solo que mire, hermano, está Ruth,
pero extrañamente y especialmente Ruth es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios. Es una característica especial. El libro de Ruth es el único que no menciona al Señor. Están los jueces que se están apartando del Señor, sigue Ruth y sigue Primera de Samuel. Y hay una crisis. Y Primera de Samuel dice que la crisis es que Dios no está hablando, el pueblo se está apartando de Dios y hay mucho problema. Así que no es extraño que el capítulo 3 diga, en aquellos días la palabra del Señor escaseaba y también Dios no mandaba constantemente visión al pueblo. Es decir, podemos anotar, hermanos, que cuando hay desorden, cuando hay pecado, cuando cada quien hace lo que bien le parece, la respuesta de Dios, hermanos, siempre será guardar silencio. Y eso es importante notarlo porque es una característica del Señor que guarde silencio durante un mal comportamiento. Hay que anotarlo porque mucha gente a veces dice, no sé qué me está pasando, hermano, de repente no siento la presencia de Dios, de repente yo no siento que Dios me hable, de repente yo no siento nada en alabanza, en las reuniones. Y muchas veces quizás sí tenga que ver ahí algún asunto del diablo, de la carne, pero déjeme decirle algo, la mayoría de veces, y eso está comprobado en toda la escritura, es algo que tú estás haciendo, que estás haciendo mal, o es pecado. Tome nota, es pecado, y el pecado a Dios no le agrada. Y él dice en muchos de los proverbios y en muchos de los salmos que cuando nosotros nos portamos mal o delante de los impíos, dice él, prefiere voltear su rostro para otro lado. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, dice, no contristéis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Así que podemos anotar rápidamente que el silencio de Dios se debía a toda la descomposición social que había en Israel, a todo el pecado que había y a todo el desorden que había, comenzando o terminando por los mismos servidores de Dios como el sacerdote Elí y sus hijos. Ok, pareciera que la historia está triste, pero no. Por eso menciona eso y dice, ahora vamos a leer el verso 2 hasta el verso 15, porque es otro fragmento de la historia. Y aconteció, como una sorpresa, como un acontecimiento extraño para aquel tiempo, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.
Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía discurrir la visión a Elí. Wow. Es sorprendente igual, hermanos, que por eso dice que mientras que el tiempo era que Dios no hablaba común, miraba visiones, un día aconteció que Dios volvió a hablar. ¿Se acuerda que yo le decía cuando leímos el primer capítulo que podríamos entender que Dios quiso complacer a Ana, que le rogaba que le diera un hijo? Y yo decía, y más bien también Dios estaba esperando y buscando la oportunidad de traer a alguien que le pudiera servir con un corazón fiel y entregado como Samuel. Así que fue un muy buen trato que una mujer le ofreciera a Dios que si le daba un hijo, ella se lo entregaría a su servicio. Porque en aquellos tiempos, aún los que estaban como sacerdotes, para nada querían servir a Dios. Eso es lo que está narrando la historia. Pero también, hermanos, no sé si usted se da cuenta que dice algo que muestra la realidad de aquellos tiempos. Dice que Samuel tampoco había conocido a Jehová así, en un trato especial. Que le digo algo, hermanos, que todos debemos tener, una relación con Dios. No solo a través de las liturgias que pudiéramos tener, de leer la Biblia, de orar, de asistir los domingos. Una relación con Dios que era lo que en esos tiempos realmente casi nadie tenía. Y en este momento esa noche, está Dios hablándole a Samuel. Para Samuel es extraño porque Samuel está creciendo en una sociedad en donde nadie oye a Dios. ¿Se da cuenta? Pero hermano, Samuel está creciendo en el templo. Y Samuel está creciendo en el templo y él tiene una actitud de servicio y él sirve a Dios. ¿Se acuerda que lo estuvimos remarcando en el capítulo 2? Y el niño Samuel servía al Señor, ministraba, y él hacía todos los servicios que se le encomendaban. Y él tenía un espíritu obediente y él tenía una actitud obediente a Dios, pero él no se había encontrado con Jehová. Pero eso en ese tiempo era común que no pasara. En todos los demás libros de la Biblia va usted a encontrar los encuentros de todos los hombres de Dios con Dios. El ángel de Jehová hablando, Dios haciendo cosas, los hombres, las mujeres, los niños, todos interactuando con Dios. Pero en ese tiempo no. Y tanto que Samuel, a pesar de que él ministra en el templo, cualquier parecido con algunas realidades es mera coincidencia, él no ha tenido un encuentro con Dios. De paso, le pregunto si usted tiene encuentros con Dios. O quizás vivamos en una generación que se jacta de tanto conocimiento de Dios, pero realmente no hemos conocido a Dios. Porque hay mucho conocimiento de Dios hoy en nuestra generación. Me pregunto si también Dios tiene tantas ganas de hablarle a la gente o no, como en aquel tiempo, y si mucha gente tiene ese encuentro con Dios, porque Samuel no lo había tenido. Y quizás Elí sí, el sacerdote Elí sí, pero en algunos tiempos. Había mucho tiempo en el que Elí tampoco tenía contacto con Dios. Tanto que dice también ese verso, hermanos, que Samuel tampoco había escuchado la palabra del Señor. Es decir, tampoco había sido instruido en cómo Dios se manifestaba. Mira, hermano, qué fotografía tan triste de que Elí no cumplía la función sacerdotal, enseñando ni a sus hijos ni a Samuel. Tanto que Samuel no sabía, uno, que Dios hablaba, no sabía cómo hablaba, no sabía cómo había que responderle, ¿sí? Y él no sabía que era Dios el que le estaba hablando. Hoy usted y yo, de tanto que oímos, leemos, oyen a los predicadores y oyen gente loca como yo diciendo, Dios habla, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró algo que pareciera común. Sí, pero para Samuel no. Así que cuando él oye que alguien le habla, no piensan que puede ser Dios. Eso puede pasarle a mucha gente hoy en la actualidad. Así que él va a Elí y le dice, ¿me hablaste? Dime qué necesitas, qué quieres, heme aquí. Y Elí le dice, no, yo no te hablé, vuelve y acuéstate. Así pasó 3 veces
Hasta que dice el mismo texto, hermanos, dice, hasta que Elí reaccionó que el que estaba hablando era Dios. ¿Qué le puede estar pasando a un sacerdote que ni él mismo reacciona que Dios le está hablando a Samuel? Hasta la tercera vez. Él mismo está en un tiempo de, los evangélicos solemos llamarle resfriado, de enfriamiento. Él mismo está ceros en comunión con Dios. Pero hermano, no sé si usted está analizando la historia en su mente, un sacerdote que está en ceros en relación con Dios, es decir, él no habla con Dios, Dios no habla con él está mal en su sacerdocio, él tiene problemas con sus hijos, no los resuelve, no está disciplinando a sus hijos, está dejando pasar un montón de pecados, está haciendo todo mal y la historia es demasiado triste. Por eso Dios tiene que referirse o dirigirse a un niño que desde antes de nacer fue concebido para servirle a Dios y esperar a que llegue el tiempo y comenzar a hablar con él. Hasta este tiempo Samuel sigue siendo un niño, porque más adelante vamos a ver que la misma escritura dice, y Samuel siguió creciendo. Y Dios entonces siguió hablándole a Samuel. Aquí, hermanos, es importante que usted y yo pensemos y meditemos para nosotros mismos acerca de qué espera Dios de una persona para hablar con él. ¿Qué vemos en Samuel, hermanos? Dígalo usted, dígalo conmigo. ¿Qué mira Dios en Samuel que con él sí quiso hablar? Su corazón, claro, pero ¿qué vemos nosotros que no vemos el corazón en la escritura? Obediencia, servicio, su actitud de servicio. Porque Samuel está ya acostado y es profético el libro de Samuel, pero al mismo tiempo es literal donde dice, antes de que la lámpara de Jehová se apagara, Samuel oyó la voz. Es decir, en el templo había lámparas para alumbrar, obviamente, no había iluminación eléctrica, pero había lámparas de aceite y obviamente llegaba un momento que para dormir se apagaba esa lámpara para quedar para dormir y era un horario ya tarde, ya para dormir, todos estaban dispuestos a dormir, Elí y Samuel, pero antes de apagar la lámpara Dios le habló. Y eso es profético porque también dice la escritura que antes de que viniera un problema mayor y Dios entrar en un conflicto más grande con Israel, Dios le habló a Samuel. Tuvo que hablarle a Samuel. Y entonces Samuel, con todo espíritu de servicio, se levantó y fue a Elí, porque él servía a Dios, pero a través de Elí. Él, su maestro, el sacerdote, quien lo capacitó, quien le enseñó, y a quien él se reporta es a Elí. Y Samuel va y le dice, heme aquí, ¿me hablaste? No te hablé, ve a dormir. Otra vez llama y vea, hermanos, que si realmente eso está ahí, no solo para que usted y yo veamos, ay, le habló 2, 3 veces. No, otra vez Samuel se levanta y vuelve a ir a Elí y le dice, ¿me llamaste? No, vuélvete a dormir. Va otra vez, ¿me llamaste? Si tú ves a un niño, a un joven, a una persona en esa actitud, ¿qué piensas de esa persona? Que es una persona servicial, que es una persona atenta, que es una persona que está siempre dispuesto a servir, quizá le llaman y se levanta. Las veces que sea necesario, él se está levantando de su cama para ir a ver si Elí le habla. Otra cosa que es importante observar en el profeta Samuel, el niño Samuel hasta aquí, es su respeto a la autoridad y su integridad. Por eso Dios también le está hablando, hermano, porque él no va usted a oír mencionar nada de Samuel en contra de Elí, aunque él miró todo el comportamiento y él sabía todo el comportamiento de Elí y de sus hijos. Por eso en el capítulo 2 que vimos todo el comportamiento de los hijos de Elí, hacía énfasis y el joven Samuel ministraba. Es importante, hermano, destacar que muchas veces nos quejamos del sistema, de la organización, nos podemos incluso quejar de las autoridades que hagan o no hagan nada. Pero ese no es el problema, siempre ha sucedido. El tema es quién sí está dispuesto, quién tiene la actitud y quién tiene el espíritu para cambiar las cosas. Porque Samuel pudo haber entrado en el mismo espíritu que los demás, ¿no? Y decir, bueno, ya para qué voy, aquí cada quien hace lo que quiere. Estamos en la época de que cada quien hace lo que quiere. Pero había uno que no hacía lo que quería. Y aún siendo un niño, él 3 veces
Si él sentía que 3 veces Elí le hablaba, él 3 veces se volvía a levantar de su cama con una actitud correcta. Yo puedo decirle, hermano, que cierto lo que dijo el hermano Clemente, Dios mira el corazón, pero lo deja registrado aquí. Realmente Dios sí mira lo que nosotros hacemos, cómo nos portamos y cómo nos comportamos. Aún pudiera ser que estemos en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, con las autoridades fuera del orden de Dios, y no estamos viendo un limitante para que Dios le hable a Samuel. Él está mirando a Samuel y Samuel está escuchando la voz de Dios. Pero Elí alcanza a hacer algo bastante bueno. Él le da un consejo a Samuel, lo instruye. Elí recuerda qué es lo que uno tiene que responder cuando Dios habla. ¿Qué es lo que uno tiene que responder cuando Dios habla, hermanos? Heme aquí, Jehová, tu siervo escucha. Eso le dijo, o le dijo que respondiera, heme aquí. No, heme aquí, Jehová, tu siervo escucha. Elí le enseñó eso a Samuel, porque Samuel no sabía cómo responder. Y yo le aseguro, hermano, que muchos creyentes hoy, en la era de que Dios habla mucho, que no han tenido un encuentro con Dios y por ende muchos no sepamos ni qué responderle a Dios cuando nos hable a través de las diversas maneras en las que Dios habla. Hoy pareciera que estamos en el lado opuesto. En aquel tiempo la palabra de Jehová escaseaba y Dios no mandaba visión. En este tiempo hay un montón de profetas, apóstoles, maestros, predicadores, gente, tiktokers, youtubers, influencers. Todos hablan con Dios, todos oyen a Dios, todos saben de Dios un montón, y evangélicos que mandan y mandan salmos que se la saben de todas. Hoy Dios habla de un montón de maneras. Dios habla a través de Facebook, Dios habla a través de YouTube, Dios habla a través de la Biblia, Dios habla a través de los millones de predicadores, Dios habla a través de la tele, de la computadora, del celular, de la música. Hay millones de cantantes, surgen bandas de cantantes que ya uno no sabe ni de dónde escoger. Cada iglesia evangélica tiene un grupo de alabanza famosa en YouTube. Yo no, ¿y esos quiénes son? De la iglesia Planaense, y son unos máster en música excelente. Hoy Dios habla mucho. La pregunta es si realmente tenemos un encuentro con el Señor como Samuel, que no lo tenía, y dos, ¿qué había que responderle a Dios? O si sabemos todos y la gente sabe, ¿qué se le responde a Dios? Elí tuvo que decirle a Samuel, porque Samuel no sabía. Él mismo no había escuchado a Dios, él mismo nunca había oído a Dios, él mismo no sabía que Dios hablaba a las personas. Elí mismo ya se le había olvidado y era el tiempo en que Dios casi no hablaba. Entonces está tremendo, pero Elí alcanza a decirle, oye, ya. Di, si vuelves a oír la voz, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Esto vas a decir. Samuel dijo, ok, ¿eso se contesta? Sí. Entonces Samuel fue, se volvió a acostar, vino Jehová y se paró ahí frente a él. Y le dijo, Samuel. Ahora Samuel está instruido. Hermano, qué bueno es ser instruido para escuchar la voz de Dios. ¿Usted está instruido para escuchar la voz de Dios? Porque podemos saber mucho de Biblia, déjeme decir, y no saber nada de Dios. Y no saber que Dios nos esté hablando, y quizás nos estuvo hablando anoche y nosotros ni al caso. Se lo atribuimos a las garnachas o a las 1000 prédicas que vemos todo el día en los TikToks. Sí, Dios me habló, ajá. No sé si te habló o no, y no sabemos realmente si tú pudiste contestar a lo que Dios te está diciendo. Entonces, Samuel le logra contestar al Señor, que eso ya se entabló realmente la relación. Dios le explica lo que está pronto a hacer, que él dijo, te voy a decir algo, Samuel, que cualquiera que lo escuche le van a retumbar los oídos, porque he resuelto llevar a cabo lo que ya le dije a Elí. ¿Se acuerda que en el capítulo 2 un varón de Dios vino a decirle a Elí lo que Dios iba a hacer con él? Ok, ya lo tengo resuelto, le dice a Samuel. Yo voy a hacer lo que le mandé a decir a Elí. Y lo voy a hacer porque él, con todo y que mira a sus hijos que me faltan al respeto, él no les ha estorbado, ni siquiera les estorbó. Qué importante, hermano,
que si bien es cierto que tus hijos quizás, o los míos, o los hijos de alguien, no quieran obedecer al Señor, Dios estaba esperando que Elí por lo menos les estorbara, no se la pusiera fácil. Supongamos que tus hijos se están perdiendo y ven en el celular un montón de porquerías y se mensajean con gente indecente y tienen grupos de WhatsApp indebidos y tú fuiste el que le compró el celular. Dios diría, ni para estorbarle me sirves. Yo sé que puede hacer eso si se revela contra ti y que a lo mejor tú no tengas toda la autoridad para impedirle que lo haga, pero que tú mismo le compres el aparato y que tú mismo le des esas facilidades, por lo menos le hubieras estorbado, es decir, te lo quito, no le apago el modem, no sé, no pago internet, hago cosas, ¿no? Dios estaba acusando a Elí de que ni siquiera les estorbó. Pero hermano, yo cuando veo estos pasajes pienso mucho en todas las direcciones, pero pienso, ¿por qué Dios siempre va a buscar a un hombre, una mujer, un niño, un anciano, a quien Él le cuente lo que está por hacer? Porque hermano, Dios sí estaba ansioso de hablar y tenía tantas ganas de platicar con alguien y por eso trajo a Samuel a la tierra. Y Él le cuenta lo que está por hacer, ¿sí o no? Ya se lo había mandado a decir a Elí a través de un hombre. Pero él tenía que encontrar a alguien a quien contarle lo que está haciendo. Eso lo va a encontrar en toda la Biblia. Lo va a encontrar que se lo contó a Moisés, que se lo contó a Abraham, que se lo contó a David, que se lo contó a todos ellos. A Samuel también quería contarle lo que él quería hacer. Y Samuel lo escuchó. No encuentra usted que Samuel respondió nada. Pero Samuel, en todo su espíritu que tenía de hombre de Dios, tenía temor de contarle esas cosas a Elí porque de alguna manera lo respeta, es el sacerdote y él tiene temor de ir a decirle que Dios le había confesado, Dios le había contado que estaba pronto a destruir toda la familia sacerdotal. Ok, hasta ahí, hermano, el reflejo de Samuel y la historia nos enseña que creo que alguien ya está haciendo lo que quería hacer y ese es Dios. Ya tiene a alguien a quien contarle las cosas que quiere hacer, ya tiene a un niño que es obediente, que es servicial, que está para servirle y que tiene temor de Dios y que ahora lo conoce. Y que ahora ha hablado con Dios y Dios ha hablado con él y le ha contado sus cosas. Uno a veces piensa, hermano, que un encuentro con Dios va a ser como, ay Dios, qué bueno que te encuentro, sabes, tengo una lista de cosas que te quiero pedir. La gente concibe así los encuentros con Dios. Por eso le digo, puede ser posible que, aunque a veces contestamos, usted ha tenido encuentros con Dios, ay, yo sí, cuando estoy orando y le estoy pidiendo y pidiendo cosas, ¿y qué te dice Dios? No, bueno, no siento que me conteste, pero yo sé que Él me oye, lo siento en mi corazoncito. Bueno, no son la clase de encuentros que vemos aquí. ¿Sí? Realmente es Dios el que está buscando a Samuel, Dios el que le está hablando y le está contando lo que Él quiere hacer. Yo, a lo mejor usted y yo, en una generación un poco egoísta, que sabe mucho de Dios, pero que es muy egoísta, si estuviera en los zapatos de Samuel en esta época, Samuel diría, ¿y a mí qué? ¿Y yo qué quieres que haga o qué? Yo también tengo un montón de problemas. Mi mamá me abandonó aquí en el templo. Me vino a dejar aquí mi mamá. Extraño a mi mamá. No conozco a mis hermanos. Me viene a ver cada año. Me trae una túnica. Yo también tengo mis broncas existenciales, Jehová. Pero no, hermano. De verdad. La relación con Dios va muy aparte, hermano, porque realmente la palabra de Dios dice y Jesús dijo que nosotros cuando oremos no usemos tanta repetición ni nada, pero dijo Jesús, Él ya sabe lo que necesitas antes de que se lo pida. Tú habla con tu Padre en secreto y tu Padre te va a decir cosas en secreto. ¿Y qué fue lo que está haciendo? Qué preocupación y qué terrible debe de ser Elí acostado diciendo, Dios quiere hablar con Samuel. Y de seguro en la otra sala, Dios estará hablando con Samuel. ¿Cómo se debe de sentir un sacerdote? Que se dio cuenta que Dios quería hablar con el muchacho y que no ha hablado con él, que no quiere hablar con él, no está dispuesto a hablar con él. Y Elí está pensando qué le estará diciendo. ¿Sí o no? Al otro día cuando despierta, lo primero que Elí hace es, ¿qué fue lo que te dijo Dios?
Wow. Leamos esa parte. En el verso 15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío. Samuel le respondió, wow. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si tú me encubres la palabra de todo lo que él habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Wow, es cierto. Eli estaba ya lleno de un espíritu que oramos que no le entre a nadie de nosotros en la iglesia. De decir, bueno, ya no hay nada que hacer, Dios quiere destruir esto, se acabó todo, yo como sacerdote no la hago, mis hijos están mal, ya les dije, no me hacen caso. Ahora va y le dice a este muchacho que llegó el tiempo de destruirme. Bueno, es Dios que haga lo que a él le parezca. Si ve que usó la frase de moda de la época, hacer lo que bien le parezca. Quizás Elí dijo, estamos en la época en la que cada quien hace lo que quiere, pues que Dios haga también lo que quiera. Pues realmente, hermanos, yo pienso que más que sabias palabras de un sacerdote, es un espíritu que ya está en todos. Dios no habla, Dios no quiere saber nada de nosotros, y nosotros tampoco queremos saber nada de Dios. El pecado, lejos de llevarnos a buscar a Dios, nos ha llevado al desorden, a hacer lo que queremos. Nadie tiene ganas de buscar de Dios, de orar a Dios, ni el sacerdote, ni sus hijos, ni la gente. Pero hay un niño que tiene ganas de servir, que nació para servir, que siempre está respondiendo, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Usted me dice y yo lo hago. Y el joven Samuel servía, ministraba, y el joven Samuel crecía, y el joven Samuel hacía, y el joven Samuel no se está llenando Dios la boca de decir, todos andan mal, pero el niño Samuel está sirviendo. Nadie quiere hacer las cosas bien, pero el niño Samuel crece, pero el joven Samuel sí sirve, pero el joven Samuel, mire hermano, la palabra de Dios nos han enseñado a decir que Dios no hace acepción de personas, y eso dice la escritura, pero no lo dice con respecto a todo, lo dice solamente para el juicio. Para el juicio no hay excepción de personas, todos compareceremos ante el mismo tribunal. Pero en cuestiones de comportamiento, de actitud, de corazón, sí hay acepción de personas. Y sí se marca la diferencia. Y sí hay diferencias entre personas, aún para Dios mismo. A eso dijo él también cuando los espías fueron Caleb y Josué tuvieron otro espíritu. El Señor dijo, nadie va a entrar en mi tierra y nada, juro por mí mismo, excepto Josué y Caleb. La palabra excepto, ¿qué es? Acepción de personas. Solamente ellos. Dijo, porque tenían un espíritu diferente a todo el pueblo. Y aquí hay un niño que mientras que todos están en un desidio, en un, pues ya ni modo, pues ahí se va, pues ¿qué hacemos? No hay nada mejor que hacer, todos estamos igual. Hay un niño que él no da pie a ese espíritu. Sirve, sirve, sirve. Que hay que poner los panes, ponía los panes. Que cuando te acuestes apaga la lámpara, yo apago la lámpara, Señor. Que si algo sucede, vienes aquí, sí, Señor, ¿me habló usted? Heme aquí, no, yo no te hablé, ok. Otra vez me habló usted. Esa actitud, hermano, ni sus hijos. ¿Ha visto algunas referencias parecidas? Ni sus hijos estaban tan al pendiente si Elí quería algo como mi joven Samuel. ¿Sí? Así que Dios sí está mirando la diferencia, Dios sí está marcando una excepción y está diciendo, excepto Samuel, a quien yo quiero hablarle, con el que sí me quiero presentar y con el que sí le trajo una visión, no solo le habló, no solo le dio palabras, se le apareció. Por eso dice que él no quería revelar la visión, porque si usted le dijo, Jehová vino y se detuvo, se paró, se le presentó en persona a Samuel y Samuel vio algo. Habrá visto un personaje como todos los hombres que han visto el ángel de Jehová. Habrá visto a alguien hablando con él. ¿Sí? Y siga leyendo y vamos a ver lo que pasa. Además de que Elí, de verdad, hermanos, dan nervios que conteste así. Pero bueno, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y verso 19 que dice, y Samuel creció. Y Jehová
estaba con él. Y escuche, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Wow. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Wow. Pero escuchen lo que dice. Y Samuel, porque esto es una revelación para nuestras vidas, hermano. Y Samuel no dejó caer en tierra ni una sola de las palabras que Jehová le habló. ¿Qué significa eso? ¿Que todas se cumplieron? Que todas él las llevó a cabo como profeta. Si Dios le decía algo, él iba y lo hacía. No dejó caer en tierra, es decir, no enterró. ¿Se acuerdan del hombre de un talento? De la parábola de los talentos. ¿Qué hizo con el talento? Tuvo miedo y lo enterró. Él no enterraba la palabra del Señor. Yo te pregunto, hermanos, si estamos en la época en la que Dios te habla y casi todos contestamos que tenemos encuentros con Dios, ¿qué le respondes tú a Dios y qué haces con la palabra que Él te da? Porque Samuel no dejó caer en tierra ni una sola palabra que Jehová le hablaba. Nada pasaba por alto, todo lo cumplía al pie de la letra como fiel profeta. Y todo el pueblo supo que había un profeta fiel en Samuel para Dios. Pero lo sorprendente, hermano, es que dice otra vez la palabra, y se volvió a aparecer Jehová en Silo, es decir, Dios volvió a sus hábitos, Dios volvió a su diario ser, Dios volvió a lo que le gusta hacer, hermano, que manifestarse, hablar con sus hijos, estar contigo, contarte las cosas, contarte lo que siente, revelarte sus planes, sus proyectos, sus ideas, sus sueños, sus pensamientos. No sé si no le emociona eso. Él quería hacer eso, hermano, y no encontraba con quién por todo el pecado, todo el desorden que había, hasta que apareció una mujer llamada Ana diciéndole, yo, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar a ti. Va a ser para que te sirva. Jehová ha dicho, ¿sabes cuánto tiempo llevo esperando que aparezca un niño así? Dios podía hacerlo, sí, pero Él siempre todo lo hace con propósito. Hasta que apareció Samuel y Dios entonces volvió a aparecer. Entonces Dios volvió a ser el Dios que acostumbra a ser, el Dios que habla, hermano. No sé si es el Dios que conoces, el Dios que todos los días puede despertarte, levantarte y hablarte. El Dios que, hermano, no nada más se aparece para cumplirte tus planes, tus sueños, tus peticiones o tu lista de Reyes Magos. Es el Dios que tiene un plan y a alguien se lo quiere revelar, a alguien se lo quiere mostrar, a alguien le quiere contar ese plan. Solo necesita encontrar, hermanos, a alguien fiel, a alguien que le guste servir, a alguien que haya nacido para servirle a Dios y a alguien que de alguna manera sea obediente al full. Porque no por nada dice, y Samuel no dejó caer en tierra ni una sola palabra. Wow, eso a mí me impresionó, me espantó de decir cuántas veces nosotros y cuánto yo mismo y todos los que estamos aquí dejamos caer en tierra la palabra del Señor. Caer en tierra es tirarla, menospreciarla. Palabra que Dios nos ha hablado, palabra que nos habla, no solo a nivel general como iglesia, la que nos habla como persona. La que me dijo a mí, tú me servirás, tú harás esto, y yo quiero que esto suceda en la ciudad, y yo quiero que vayas a Paso del Macho y hagas esto. Yo voy, Señor, si tú dices yo voy y lo hago, si a ti es el que le interesa, yo voy y lo hago. Samuel vivió para eso. Poco se habla de la vida de Samuel, ¿sabe por qué, hermano? Porque Samuel no tenía otra forma de vida que no fuera servirle al Señor. Ahora, Samuel tuvo hijos, Samuel tuvo esposa, Samuel tuvo familia y también tenía sus asuntos, pero ¿qué cree, hermano? Todo lo que se dice de Samuel, y a grandes rasgos, es servir, 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 que ahora ve y unge al rey, que ahora llámate a Saúl, que ahora llámate a David, que ahora ve y dile a David, que ahora ora, que intercede, que levanta el holocausto. Y él se volvió, a partir de este momento, hermano, en el juez de Israel. En el juez de Israel. Todo el pueblo comenzó a buscar a Samuel. Y entonces dice el verso 19, Samuel creció. Y el niño
ya es un varón, ya es un hombre de Dios y todo el pueblo sabe que Samuel es fiel. Y que yo creo, hermano, en aquel tiempo se contaban con los dedos los hombres fieles delante de Dios, porque el resto andaba y hacía lo que bien le parecía. Y Elí dijo, que Dios también haga lo que bien le parezca. Y déjeme decirle algo, Dios puede hacerlo, pero me parece que Él no está haciendo así, por eso está hablando con Samuel. Porque no es que Dios haga lo que Él quiera, porque puede hacerlo, porque es soberano, pero siempre Él trajo al hombre, hermano, para representarlo, y Él quiere que el hombre interactúe con Él, quiere que el hombre funcione con Él, quiere que el hombre trabaje con Él. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios y que somos embajadores del reino de los cielos, enviados con un propósito de Dios. Ahora, Dios puede hacer lo que Él quiera, sí, pero no debemos de tener el pensamiento de Elí. Es verdad que Dios puede hacer lo que Él quiera, pero entonces, ¿por qué nombra a un sacerdote? ¿Por qué llama a un profeta? ¿Para qué pone pastores? ¿Para qué pone maestros? Efesios dice esto, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos. Porque Él hace equipo con nosotros, hermano. Y aunque estemos, escúcheme, en una generación que dice que conoce a Dios, y aunque estemos en una generación que dice que Dios habla por todas partes, déjeme decirle, hermano, que puede ser que sí de parte de nosotros, pero la pregunta verdadera esta tarde es, ¿cuánto de eso Dios está encontrando para hablar Él con nosotros? Porque aquí pudiera parecer que sí tuvo que esperar a Samuel para hablar con él, para contarle lo que estaba por hacer. Incluso creo que metió en un grave problema al niño Samuel, porque le contó que iba a acabar con el sacerdote Elí, con sus hijos, y Samuel dice, híjole, ¿y ahora cómo le cuento a Elí? Yo creo, hermano, sin duda que Samuel quería mucho a Elí, creció con él, lo habrá visto como un padre, porque creció ahí con él, comía con él, cenaba con él y dormía en habitaciones separadas, pero ahí dormía Samuel desde niño, desde niño, desde niño. Elí era como un padre para él, y oír de parte de Dios que se acabó el tiempo para Elí es terrible para el profeta Samuel, para un niño que por sobre todas las cosas aprendió a obedecer a Dios. Y cuando Elí le dijo, te exijo que me digas lo que te dijo y que no me ocultes nada, el fiel a su espíritu de obediencia le contó todo. ¿Qué te dijo Dios? Que te va a destruir a ti y a tus hijos. ¿Por qué? Porque no les estorbaste. Porque dejaste que hiciera lo que quisiera, me dijo. Jehová es que haga lo que quiera. Yo creo que descansó Samuel. Bueno, ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no, tú que hablas con Dios, dile que me perdone? Y haga lo que quiera. Dijo Dios, eso es lo que quiero. Más adelante en el mismo libro vamos a encontrar a Saúl fallando. Y Samuel le dijo, porque tú has desechado a Dios, Dios te ha desechado a ti. Wow, él ya se la sabía. Samuel aprendió desde niño que al que hace a un lado a Dios, Dios lo hace a un lado a él. Yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecien, yo también los tengo en poco. Eso lo aprendió desde niño. Y cuando a Saúl no le importó lo que Dios le mandó a hacer y él hizo lo que quiso, Samuel llegó rápidamente y le dijo, te digo una cosa, Saúl, yo he aprendido desde niño que la desobediencia es peor que pecado de adivinación. Y la soberbia es como pecado de brujería. Yo lo aprendí desde niño y te lo digo, quizás le habrá dicho, o pienso que lo pensó, me dolió porque quien vi que Dios se le aplicó fue a Elí y a sus hijos. Y lo he aprendido con mi vida, que obedecer es mejor que 1000 holocaustos, que obedecer es mejor que 1000 sacrificios y que todas las ofrendas, que decirle a Dios, heme aquí, tu siervo escucha, es mejor que comerse la olla de carne, dice. Yo lo vi desde niño, viví en un templo en donde nadie obedecía a Dios y yo crecí ahí. ¡Wow! Alegres, hermano, que no tiene mucho que ver con el lugar, tiene que ver
con lo que yo quiero hacer, con lo que hay en mi corazón para hacer. Hoy sabemos mucho de Dios y quizás el ministerio en el que estamos tiene mucha revelación y hemos aprendido tanto de Biblia y cada palabra que recibimos es tan grande y amén, así es. Hermano, pero eso no lo es todo. Cuando yo llegué a la iglesia era la iglesia evangélica tradicional. No conocíamos tantos principios del noviazgo, del matrimonio, de todo, no lo conocíamos. En pocas palabras también cada quien hacía lo que bien le parecía. Y uno podía hacer lo que quisiera y el pastoreo, hermano, no estaba tan revelado que se sentaran a hablar contigo. Eso todavía se practica en muchas congregaciones. Pues ahí viene, y yo no sé ni quién es ni cómo se llama, pero nada de, oye, mira, veo que estás mal, ¿qué está pasando en tu vida? Eso pastoreo casi no se efectuaba hasta que fuimos aprendiendo la función de los ministerios. Pero de todos modos, hermano, cuando uno llega a la iglesia, eso se lo doy como testimonio, queriendo servirle, Dios encuentra la manera de hablarte, de revelarte cosas, de contarte cosas y de llevarte a donde Él quiere llevarte. De revelarte sus planes, hermano, de llevarte a donde Él quiere que tú estés sirviendo. Samuel está creciendo ahí y dice la palabra, hermanos, antes del capítulo 4, Jehová volvió a aparecerse en sí. Así que el templo volvió a funcionar. ¿Sabe qué pasaba a partir de ese día, de esa noche? Dios seguía apareciéndosele a Samuel. Me parece que seguía hablando con él y diciendo, Samuel, aquí estoy. Qué bueno que estás aquí, Samuel, esto es lo que sigue. Porque aquí lo vamos a ver, ¿eh? Luego viene la época o la etapa en la que muere Elí y sus dos hijos, en la que los filisteos matan a sus dos hijos y cuando le llevan la noticia a Elí, él cae de una silla en la que está sentado, ya está ciego, dice la palabra, está muy gordo. Cuando recibe la noticia se sorprende, se cae, se desnuca y queda muerto. La esposa de Fines está embarazada y ya tiene el tiempo de dar a luz y al oír la noticia entra en labores de parto, da a luz pero muere después del parto y se cumple la profecía. Después de esto, el pueblo empieza a rebelarse, pero ahora ¿a quién cree que acuden? A Samuel, para que él les diga qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Pues se lo cuento en parte para que usted lea la historia, hermano, y podamos venir la siguiente sesión entendidos de qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas esta tarde. Cuando tenga usted tiempo, indague ahí en su Google. ¿Cuánto tiempo pasó desde Malaquías hasta que apareció Jesucristo? Es otro tiempo de silencio. Pero sí sabe usted en qué termina el profeta Malaquías, porque la historia vuelve a repetirse y es cíclica. Espero que no sea nuestra generación, ¿eh? Y aunque creamos que Dios está hablando mucho, nos estemos confiando y al parecer habla mucho, pero a nosotros no nos habla. Dios habla contigo, hermano, te lo dejo de tarea. Revísalo bien, o sea, yo puedo contestar que sí, decir, no, sí, habla conmigo. Chécalo, no es así como mi imaginación, es real. Es una manifestación real, una visión real y una voz real. Dios no juega que se aparecía a él, se apareció nuevamente en Silo a través del profeta o el profeta Samuel. Pero, hermano, es cíclico. De Malaquías a Jesucristo pasaron 400 años en los que le llaman la época del silencio. Dios no volvió a hablar después del profeta Malaquías. Guardó silencio 400 años. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que hubo generaciones que nacieron y murieron y nunca supieron que Dios hablaba. Habrán oído por las historias de hombres que hablaron con Dios, pero ellos no lo sabían. Y estaba el templo de Salomón, estaban los sacerdotes y estaba todo el sistema funcionando, pero desde Malaquías hasta que apareció el ángel Gabriel a María, Dios no habló. 400 años de silencio le llaman los historiadores de la Biblia. ¿Por qué? Lea Malaquías. Lea Malaquías. Y otra vez el Señor mejor guarda silencio. Como en los tiempos de Samuel. Hasta que vuelve a aparecer. ¿Y quién cree ahora? Jesucristo. Pero antes aparece la voz de uno que clama en el desierto. Juan el Bautista.
Por eso su papá, cuando el ángel se le aparece, lo deja mudo porque él no creía. ¿Y por qué cree que un sacerdote que está ministrando en el templo no cree que Dios se aparezca? Porque hace 400 años que eso no pasa. Yo creo que me llevo esta noche y para usted, hermano, ¿hace cuánto Dios guarda silencio en tu vida? ¿Qué tiempo tiene que no se aparece por ahí, no habla? ¿O está callado? Pablo dice que el Espíritu Santo se pone triste y prefiere guardar silencio. Nada que decir. Dios, nada que decir. Nada. Nada para mí hoy. Nada. Yo quiero cosas así. Escríbelas ahí. Pero si me las vas a dar, sí. ¿Pero tienes algún plan para mí? No. No hay plan. Wow. Es terrible, hermano. Es terrible. Cuando usted lea la Biblia, hermano, y lea estas historias, Dios hablándole a la gente, yo le pido algo. Llénese de celo, porque para eso se escriben las historias. Llénese de celo y entra en un conflicto interno con usted mismo, con su espíritu y con su alma, y vaya y hable con Dios y dile, Dios, yo quiero que me hables. ¿Qué sentido tiene ser parte de una congregación y no me hables? ¿Qué sentido tiene ser creyente de un Dios que es mudo para conmigo? Yo sé que no eres mudo, pero eres mudo para conmigo. Moisés le dijo, si tú no vas a estar conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Y si Jehová no me habla, Jehová no me responde. Samuel, hermano. Samuel fue uno de los hombres, pocos hombres en toda la Biblia, que desde antes de nacer hasta que murió, toda su vida la dedicó al servicio de Dios, porque así fue su propósito. Pero Samuel fue uno de los profetas a los que más Dios le habló. Pero son 2 libros de un montón de historias. Toda la vida de David está ahí en Samuel. Toda la vida de Saúl, toda la vida de Jonathan, todavía todos ellos. Y lo curioso es, en un tiempo en el que Dios no hablaba. Wow. Con un hombre hablaba hasta no cansarse. Es que Dios, hermano, realmente yo quiero decirte algo esta noche. Realmente Dios quiere hablar con nosotros. Lo único que se lo impide a veces es nuestra forma de vida. El pecado en primer lugar. Se lo impide. Y es tan caballero, es tan padre, es tan amoroso, que lejos de reclamarle nuestros procederes, porque no se lo hizo a Elí, en persona no se lo hizo. Guarda silencio mejor. La manera más sabia de no estar de acuerdo es no decir nada. ¿Para qué alegamos? Dice el Señor, soy Dios. ¿Cómo me vería yo alegando con los hombres? Pero tú puedes hacer lo que quieras, incluso puedes destruirlos. ¿Sí? Dijo alguien, si quisiera destruirnos ya lo hubiera hecho. Tampoco quiere destruirnos. Creo que la mejor oración, y yo aprendí a hacerla recién llegué a la iglesia, bueno, fue así como me convertí, lancé un grito al cielo, si tú existes y vives, yo te quiero conocer. Quiero servirte. Y quiero servirte, y quiero servirte, y quiero servirte. Y nadie me sacaba de orar eso porque era lo único que yo sabía orar, porque fue lo único que oí que alguien oraba. Y yo, pues, dice siempre, Señor, usa mi vida, Señor. Yo también agarré la oración, usa mi vida, Señor. Yo creo que el niño Samuel hacía algo parecido. Hasta que Dios le pareció buena idea, hermanos. Y creo que sigue. Dios, hermano, escúcheme, te voy a decir algo. Recién oí a un predicador que dijo, yo no lo he comprobado, porque a veces solo oigo cosas, que dijo que no hay muchas cosas que Dios ande buscando, que aparezcan en la Biblia, que busque algo Dios. Pero una de las que aparecen muy claras, y le dijo el Señor Jesucristo, se lo dijo a una mujer samaritana, le dijo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores se agrada el Padre. Así que sí los busca. Sí busca a Dios. Y eso te debe de alegrar a ti y a mí, porque si Dios busca adoradores, es como cuando tú necesitas trabajo, andas buscando empleo y ves en una fábrica que dice, se busca empleada.
uy, es lo mejor que te puede pasar. Yo quiero emplearme y ahí dice, se busca empleado. Yo quiero servirle a Dios, yo quiero adorarle de verdad, yo quiero servirle de verdad. Y encontré en la Biblia que Jesucristo publicó, el Padre anda en busca de adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, porque anda buscando que esos adoradores le agraden a él. Wow, dije, bueno, pues me puedo apuntar. Sí, requisitos en espíritu y de verdad, sin fingimiento, sin condiciones, sin una paga, sin un precio, sin a cambio de qué, sin sí, pero si me concedes esto, sí, pero si todos los demás se portan bien, sí, pero si me pones en un lugar donde me hagan caso, eso no sería en espíritu y en verdad. Serían chantajes, trueques, cambios. Y de esos hay muchos en el mundo, así que Dios sigue en busca de alguien que, como el niño Samuel, heme aquí. Yo aquí estoy. A quien sea, donde sea. Elí, me hablaste, heme aquí. Hermano, el ensayo de Samuel iba siempre creciendo. Él no sabía que Dios hablaba, qué bueno. Porque él no estaba diciendo, me voy a portar bien, quizá por ahí Dios me habla un día. No. Él solo, heme aquí. ¿Quería usted algo? No, hijo, duérmete. Oiga, señor, ¿me habla usted? Wow. Espíritu. Y en verdad, era real, es un siervo. Nosotros en equipamiento para todos creo que hay una lección que dice, no todo el que sirve tiene espíritu de servicio. Y es que a veces servimos por conveniencia, pero tener espíritu de servicio se sirve siempre. Es el que va por la calle y ve una basura tirada y la levanta. ¿Por qué lo haces tan loco? ¿Quién sabe? Ni yo mismo sé, pero hay algo dentro de mí que me hace servir. El que siempre busca que arreglar, que componer, que poner, que, oye, esa cosa no sirve, pues compongamos, espíritu de servicio. Y muchos que sirven, oye, haz esto, bueno, ¿cuándo podrás? En una que tenga tiempo. Sí sirve, pero no es espíritu de servicio. Creo que el Señor busca, por eso dice que adoradores en espíritu y en verdad, con un espíritu de adoración. Por eso es complicado, hermano, decir, hermano, vamos a alabar, pero anímese. Yo creo que un verdadero adorador, nadie tiene que animarlo. Al contrario, este es el que lo va a hacer siempre. Póngase de pie, hermano, vamos a orar al Señor. ¿Qué oraremos esta tarde? Hermano, algo tan sencillo, dos cosas importantes. Creo que hay mucho mensaje ahí, pero yo quiero esta tarde decirles, dirigirlos, que oremos al Señor. Habla nuestras vidas, Dios. No estamos en un tiempo en el que Dios no hable. Habla mucho. Cuando tenga tiempo, y sé que lo tiene, pero sí hágame caso, porque yo digo, cuando tenga tiempo a mí se me hace que mi caso me hace. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, hoy nos habla a través del Hijo. Wow. Y el verbo se hizo carne. Y la palabra de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces Dios dijo, voy a bajar y voy a hablar con ellos. 400 años de silencio y Él apareció a través del Hijo hablando con la gente, hablándole a las personas. Y Él mismo en persona dijo, papá anda buscando adoradores. Papá anda buscando adoradores de verdad, verdaderos, con un espíritu de adoración, con un espíritu de verdad, con un espíritu sincero, honesto, porque les digo algo, desde Génesis hasta Apocalipsis, a papá le gustan esos adoradores. Los honestos, los que no tienen doble vida, doble cara, los que no se esconden, los que no adoran solo cuando les conviene, sino siempre en su corazón hay adoración a Dios, hay sinceridad, hay una sincera oración. Hermano, y esta tarde quiero decirte, si tú realmente tienes un corazón en el que quieres que Dios hable contigo, el que te encomiende una visión, el que le pueda decir al Señor, aquí estoy, Padre, puedes usar mi vida, Señor, sinceramente te lo digo, puedes hacer uso de la vida que tú me diste para servirte, para ministrarte, para ir a cualquier lugar, papá.
No importa cuántos años tengas, yo te aseguro que si tu corazón le está agradando a papá, Él vendrá a tu vida, vendrá a través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra, de un hombre de Dios, de un mensajero, de un ángel, de su espíritu y hablará a tu vida y te dará una misión, propósito de vida, como lo hizo y lo ha hecho por todos los tiempos. Esta noche, papá quiere aparecerse en toda la ciudad, en todo el pueblo, en todas las naciones, porque busca corazones a los que Él pueda contarles las cosas que está por hacer.